Buenas tardes, mi nombre es Daniela Hoyos, soy estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán, semestre quinto, grupo número 6 y soy del nocturno. A continuación les voy a presentar una sentencia con número de radicación 10902. La sentencia es del 24 de febrero de 2016 en la ciudad de Bogotá. Tenemos como magistrado ponente a Jorge Iván Palacios y a continuación les voy a presentar los hechos de la sentencia, en la cual tenemos que en el ejercicio de inconstitucionalidad, los ciudadanos Alejandro José Peñarredonda Franco y Elena Carolina Peñarredonda Franco demandan parcialmente el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual en esta ley se expide el Código General del Proceso, además de otras disposiciones. Al considerar los derechos vulnerados, también tenemos que en los artículos 2, 29, 28, 229 de la Carta Política también se encuentran demandados. El magistrado sustanciador admite la demanda mediante auto en los 5 primeros días del mes de agosto de 2015. Este dispone su fijación en la lista y simultáneamente se corre el traslado para el Procurador General de la Nación, el cual refiere que se rinde concepto de su competencia. En la misma providencia ordena comunicar la iniciación del proceso al presidente de la República, al presidente del Congreso de la República, al Ministerio Interior, al Ministerio de Justicia y Derecho, para que intervinieran impugnando y defendiendo la norma acusada. También invitar a una variedad de universidades en Colombia, como son las facultades de Derecho de los Andes, de la Universidad del Externado de Colombia, la Universidad Javeriana, la Universidad Libre de Colombia, la Universidad del Rosario, la Sergio Arboleda y la Santo Tomás, así también como la Academia Colombiana de Jurisprudencia, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, para que emitan su opinión sobre la demanda referida. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución del Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda referida. La norma demandada, que es de inconstitucionalidad sobre el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, dice que nos habla del artículo sobre lo que es la carga de la prueba. Entonces, dice que incumbe de las partes probar el supuesto del hecho de las normas que consagran en efecto jurídico y que ellas persiguen. No obstante las particularidades del caso, el juez podrá, esta palabra podrá es la que exactamente están demandando. Entonces, podrá de oficio, de petición de parte, distribuir la carga y decretar las pruebas durante la práctica o en cualquier momento del proceso antes de decretar las pruebas. En este caso, exige al demandado, que es el que en este caso tiene la carga de la prueba, el hecho de la parte que encuentre la situación más favorable para aprobar la evidencia o establecer los hechos de controversia. La parte considerada en mejor posición, por decirlo así, la que tenga como mejores formas de aportar la prueba, es la que en este caso le corresponderá. Los hechos que dieron lugar a este litigio, o por estado de la indefensión, por decirlo así, o de incapacidad, de la cual se encuentre con la contraparte, la parte que digamos en este caso se encuentre en este caso vulnerable para aportar la prueba, el juez tiene como la facultad de decretarla para que se cumpla, en este caso si tiene más facilidad la otra parte. Como problema jurídico tenemos
en la sentencia que corresponde a la Corte determinar si la norma procesal que faculta al juez de distribuir la carga de la prueba entra en las partes, entre las partes de acuerdo con las contradicciones que se encuentren para hacerlo. Al utilizar la expresión podrá y no la expresión deberá, vulnera el derecho de tutela judicial efectiva en los artículos 2, el 29, el 228 de la Carta Política, como lo hemos dicho. Como respuesta a esto, pues nos dicen que para la sala examinar los siguientes aspectos, en este caso sería que es la tutela judicial y el diseño de procesos judiciales por el legislador. Tenemos el rol del juez en el Estado social de derecho, la razonabilidad y proporcionabilidad de las cargas procesales exigibles a las partes y la carga dinámica de la prueba con base a ello. Examina también la inconstitucionalidad de la norma que estaba parcialmente acusada, en la cual podemos ver que la tutela judicial ha sido considerada la expresión medular del carácter democrático y participativo del Estado y un pilar fundamental para la estructura de nuestro actual Estado social de derecho. También tenemos como preguntas, como hipótesis planteadas por mí frente a la sentencia. Tengo que el incumplimiento de la carga procesal de carácter potestativo o se debe cumplir de una obligación procesal en modo que se constriña a cumplirla. En este caso diríamos que se dan dos fases. Las fases que es, por un lado, tiene el litigante la facultad de contestar la demanda y de probarla, además de alegarla, y en este sentido se puede decir que se conducta de una realización facultativa, ¿sí? Por decir, él mismo toma la determinación, pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestarla, de guardar silencio y de no probar, de no alegar. En este caso, el riesgo que puede correr consiste en que si no lo hace oportunamente, se falta en el juicio de escuchar sus defensas, o sea, no se podría defender en este caso, no se podría percibir las pruebas y sin saber pues las conclusiones que se van a tomar. En esta así configurada la carga es un imperativo propio de interés, por decirlo, para defenderse, para probar que lo que se está defendiendo y lo que se está diciendo como demandante es verdad, es verídico. Como segunda hipótesis tenemos que cuál es el rol de las partes frente a la estimación probatoria en el proceso. Las partes del proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar. Ninguna debe obrar con iniciativa porque en ello causa que las consecuencias adversas a la discusión sean deducidas en su contra. El proceso me premia, por decirlo así, con una estrategia que lo podemos tomar a la solución del conflicto y a la participación de las partes. En este caso sería la prueba. La prueba porque es de la única forma en la que yo me puedo respaldar para decir que lo que yo estoy diciendo es verdad. Como tercera hipótesis tenemos que la determinación que tiene el juez en el caso de que el demandante se le dificulte por razones económicas, externas al proceso, de que esté vulnerable, como lo dije anteriormente, aportar una prueba que es de suma importancia para este. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Hoyos, soy estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán, semestre quinto, grupo número 6 y soy del nocturno. Bueno, a continuación les voy a presentar una sentencia con número de radicación 10902. La sentencia es del 24 de febrero de 2016 en la ciudad de Bogotá. Tenemos como magistrado ponente a Jorge Iván Palacios y a continuación les voy a presentar los hechos de la sentencia, en la cual tenemos que en el ejercicio de
de inconstitucionalidad, los ciudadanos Alejandro José Peñarredonda Franco y Elena Carolina Peñarredonda Franco demandan parcialmente el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual en esta ley se expide el Código General del Proceso, además de otras disposiciones. Al considerar los derechos vulnerados, también tenemos que en los artículos 2, 29, 28, 229 de la Carta Política también se encuentran demandados. El magistrado sustanciador admite la demanda mediante auto en los 5 primeros días del mes de agosto de 2015. Este dispone su fijación en la lista y simultáneamente se corre el traslado para el Procurador General de la Nación, el cual refiere que se rinde concepto de su competencia. En la misma providencia ordena comunicar la iniciación del proceso al presidente de la República, al presidente del Congreso de la República, al Ministerio Interior, al Ministerio de Justicia y Derecho, para que intervinieran impugnando y defendiendo la norma acusada. También invitar a una variedad de universidades en Colombia, como son las facultades de Derecho de los Andes, de la Universidad del Externado de Colombia, la Universidad Javeriana, la Universidad Libre de Colombia, la Universidad del Rosario, la Sergio Arboleda y la Santo Tomás, así también como la Academia Colombiana de Jurisprudencia, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, para que emitan su opinión sobre la demanda referida. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución del Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda referida. La norma demandada, que es de inconstitucionalidad sobre el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, dice que nos habla del artículo sobre lo que es la carga de la prueba. Entonces, dice que incumbe de las partes probar el supuesto del hecho de las normas que consagran en efecto jurídico y que ellas persiguen. No obstante las particularidades del caso, el juez podrá, esta palabra podrá es la que exactamente están demandando. Entonces, podrá de oficio, de petición de parte, distribuir la carga y decretar las pruebas durante la práctica o en cualquier momento del proceso antes de decretar las pruebas. En este caso, exige al demandado, que es el que en este caso tiene la carga de la prueba, el hecho de la parte que encuentre la situación más favorable para aprobar la evidencia o establecer los hechos de controversia. La parte considerada en mejor posición, por decirlo así, la que tenga como mejores formas de aportar la prueba, es la que en este caso le corresponderá. Los hechos que dieron lugar a este litigio, o por estado de la indefensión, por decirlo así, o de incapacidad, de la cual se encuentre con la contraparte, la parte que, digamos, en este caso se encuentre en una circunstancia similar de vulnerabilidad. Decime hasta qué segundo llegué. La parte que se encuentre con vulnerabilidad, pues no lo aparece, ya que de la parte, a ver, espérame. La parte que se encuentre en este caso vulnerable para aportar la prueba, el juez tiene como la facultad de decretarla para que se cumpla, en este caso si tiene más facilidad la otra parte. Como problema jurídico tenemos en la sentencia que corresponde a la Corte determinar si la norma procesal que faculta al juez de distribuir la carga de la prueba entra en entre las partes de acuerdo con las contradicciones que se encuentren para hacerlo. Al utilizar la expresión podrá y no la expresión deberá, vulnera el derecho
de tutela judicial efectiva en los artículos 2, el 29, el 228 de la Carta Política, como lo habíamos dicho. Como respuesta a esto, pues nos dicen que para la sala examinar los siguientes aspectos, en este caso sería que es la tutela judicial y el diseño de procesos judiciales por el legislador. Tenemos el rol del juez en el Estado social de derecho, la razonabilidad y proporcionabilidad de las cargas procesales exigibles a las partes y la carga dinámica de la prueba con base a ello. Examina también la inconstitucionalidad de la norma que estaba parcialmente acusada. En la cual podemos ver que la tutela judicial ha sido considerada la expresión medular del carácter democrático y participativo del Estado y un pilar fundamental para la estructura de nuestro actual Estado social de derecho. También tenemos como preguntas, como hipótesis planteadas por mí frente a la sentencia. Tengo que el incumplimiento de la carga procesal de carácter potestativo o se debe cumplir de una obligación procesal en modo que se constriña a cumplirla. En este caso diríamos que se dan dos fases. Las fases que es, por un lado, tiene el litigante la facultad de contestar la demanda y de probarla, además de alegarla, y en este sentido se puede decir que se conducta de una realización facultativa, ¿sí? Por decir, él mismo toma la determinación, pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestarla, de guardar silencio y de no probar, de no alegar. En este caso, el riesgo que puede correr consiste en que si no lo hace oportunamente, se falta en el juicio de escuchar sus defensas, o sea, no se podría defender en este caso, no se podría percibir las pruebas y sin saber pues las conclusiones que se van a tomar. En esta así configurada la carga es un imperativo propio de interés, por decirlo, para defenderse, para probar que lo que se está defendiendo y lo que se está diciendo como demandante es verdad, es verídico. Como segunda hipótesis tenemos que cuál es el rol de las partes frente a la estimación probatoria en el proceso. Las partes del proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar. Ninguna debe obrar con iniciativa porque en ello causa que las consecuencias adversas a la discusión sean deducidas en su contra. El proceso me premia, por decirlo así, con una estrategia que lo podemos tomar a la solución del conflicto y a la participación de las partes. En este caso sería la prueba. La prueba porque es de la única forma en la que yo me puedo respaldar para decir que lo que yo estoy diciendo es verdad. Como tercera hipótesis tenemos que la determinación que tiene el juez en el caso de que el demandante se le dificulte por razones económicas, externas al proceso, de que esté vulnerable, como lo dije anteriormente, aportar una prueba que es de suma importancia para este. Linda, marica, no te distraigas. Otro, 9,30. En el 4,40, 6 con, yo no sé qué hay, 9,30 para recortar esa mierda. ¿Y ahí que seguía? Ay, no, Linda, ¿los confundiste? No, sigue esto. La Corte Constitucional, a base de las intervenciones, de estas opiniones que son de gran importancia, y también a base de la línea jurisprudencial que nos muestra la sentencia desde el año 1993 hasta el 2015, con una variedad de casos en la cual la mayoría los declaran exequibles y en 3 casos los declara inexequible. La Corte pues toma su decisión y declara exequible por los cargos analizados en la expresión podrá contenida en el artículo del inciso 2 del artículo 167 de la ley 1564/2012, por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Muchas gracias.